Ahora vamos a ver cambio de variable, aunque quiero aclarar que el tema de cambio de variable es demasiado amplio. Hay muchísimos casos de cambios de variable, no son únicos y hay muchos cambios de variable. A diferencia de los cambios de variables para reducirlos directamente a una integral muy sencilla, estos cambios de variables son para integrales un poquito más laboriosas y la idea es la siguiente. Para ver la idea vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que quiero calcular la integral de e a la seno de x, coseno de x, diferencial de x. Para verificar si una integral es apta para este tipo de cambio de variable, la idea esencial es tomar un pedazo de la integral, toda la integral, un pedazo de ella. Por ejemplo, en esta tengo tres opciones. Tomar el coseno, es parte de la integral, la exponencial a la seno, es parte de la integral, o solo el seno. La idea es que cualquiera de los tres casos que mencioné, se debe de elegir uno de ellos y derivarlo. Si esa derivada aparece otra vez en la integral, ese es un cambio de variable. En nuestro caso, si yo elijo u como el seno de x, que solamente es un pedacito de ella, y lo derivo, la derivada de u, o su diferencial mejor dicho, será el coseno de x diferencial de x, y precisamente apareció el resto de la integral. Entonces eso quiere decir que ese es nuestro cambio de variable. Es decir, con esta técnica, entonces esto va a ser igual a la integral de e, porque eso no cambió, seno de x ahora se llama u, y coseno de x, como aquí lo dice, eso es el diferencial de u. Y entonces, pues esta integral se redujo a una muy sencilla, que es formulazo. Esto es e a la u más e, y simplemente esto es e a la seno de x más e. Esa es la idea principal de los cambios de variable. Vamos a ver otros ejemplos para que veamos esto. Ahora supongamos que yo tengo la integral de la diferencial de x sobre x logaritmo natural de x al cuadrado. En este caso hay tres, de hecho más pedazos de integral que podemos tomar. Podemos tomar x por el logaritmo natural al cuadrado. Este es un posible cambio. Logaritmo natural es otro. Logaritmo natural al cuadrado. Podemos tomar solamente x. Entonces, pero miren, vamos a ver ejemplos. Si yo tomo solamente x, la diferencial de u es de x. No apareció lo de logaritmo. No es un posible cambio de variable. Entonces, no sirvió. ¿Qué pasa si yo elijo, por ejemplo, logaritmo natural de x como u? Entonces, la derivada de logaritmo sería de x sobre x y esto sería de u. Y si nos fijamos, precisamente el de x sobre x es esto que está aquí. Ya apareció. Entonces, este sí es un buen cambio de variable. Y entonces esto va a ser igual a la integral, repito, de x sobre x, ahora se llama du. Entonces solamente tengo du sobre u, porque es el logaritmo, al cuadrado. Y pues esta integral es u a la menos 2 de u, quedándonos u a la menos 1 entre menos 1 más una constante. ¿Quién era u? Pues el logaritmo, entonces queda logaritmo natural de x a la menos 1 negativo más mi constante de integración, que pues siendo muy estricto sería 1 entre logaritmo natural de x más c. Y eso sería mi segunda integral. Vamos por otra tercera para que veamos cómo son los cambios de variable. Y vamos a aprovechar para ver unas integrales bastante curiosas. Las integrales que vamos a aparecer ahorita, digamos, es exponenciales con sumas simples y en fracciones. Es decir, aquí, si ustedes se dan cuenta, si yo elijo, solamente hay dos posibles formas. O elijo e a la x o elijo e a la x más 1. Pero en ambos casos, si yo elijo e a la x más 1, por ejemplo, la diferencial de u es e a la x de x, que no aparece. Este e a la x no aparece aquí. No está apareciendo. Entonces, para hacer que aparezcan este tipo de cosas, las integrales con exponenciales de esta manera son bastante curiosas, porque para ellas, antes de hacer mi cambio de variable, se le tiene que hacer un cambio algebraico. ¿Cuál? Esto va a ser igual a de x entre e a la x más 1, y vamos a multiplicar por los exponenciales, pero cambiándole el signo al exponencial. Esto es 1, así que no está afectando nada, pero vean qué pasa cuando ya hago la multiplicación. Pues esto sería e a la menos x de x entre e a la 0 más 1. ¿Por qué quedó e a la 0? Porque cuando multiplico e a la x por e a la menos x, se cancelan, bueno, mejor dicho, se suman los exponentes, que sería x más menos x, y eso es 0. Y yo aquí me equivoqué, sería más e a la menos x, que sería multiplicar 1 por e a la menos x.
Y entonces, pues ahora sí la integral ya queda integral de e a la menos x de x entre 1 más e a la menos x. Y ahora ya puedo hacer un cambio de variable. Voy a elegir u como 1 más e a la menos x. La diferencial de u sería menos e a la menos x diferencial de x. Y precisamente esto sí ya lo teníamos en mi integral. Y pues ya simplemente sustituimos y esto es la integral de ¿quién? De du negativo. ¿Por qué du negativo? Porque se me olvidó este de aquí, este signo de aquí lo paso del otro lado despejándolo y quedaría menos diferencial de u es e a la menos x de x. Ahora sí, ya quedó bien. Entonces e a la menos x de x es menos de u, que es lo que está aquí. Todo sobre u, pues no es otra cosa que menos logaritmo natural del valor absoluto de u, más mi constante que sería menos logaritmo natural de 1 más e a la menos x más c. Entonces repito, estas integrales son curiosas. Siempre que tengan una exponencial en el denominador más una constante, vamos a tener que multiplicar por la exponencial con el signo contrario. Esto para completarla y poder hacer nuestro cambio de variable. Ahora, hay que aclarar, repito, los cambios de variables son muy extraños y no son únicos. Que funcione en una integral no quiere decir que funcione para todas. Ahorita voy a resolver una integral de dos cambios de variable distintos, para que vean que los cambios no son únicos, es que ustedes vayan probando cambios, tantos cambios y así el que más les convenga. Supongamos que queremos resolver la integral de x sobre raíz de x más 1, diferencial de x. Aquí pues hay muchos posibles cambios. Voy a empezar con 2 y ustedes pueden tomar un tercero incluso. Voy a empezar tomando que u valga raíz de x. Si u vale raíz de x, entonces primero que nada voy a despejar a x. Y entonces tendría u cuadrada, sería x. Y ahora derivo en ambos lados. Entonces sería 2u de u igual a de x. Y con estos cambios, entonces mi integral va a ser la integral de x. ¿Quién es x? Pues x es u cuadrada. Sustituyo el valor. Entonces sería u cuadrada sobre raíz de x vale u. Pues entonces voy a tener u más 1. Y el diferencial de x, que es lo que me faltaría, es 2u de u. Entonces tendría por 2u de u. El 2 lo saco y esto es la integral de u cúbica sobre u más 1 diferencial de u. Esta integral ya es una integral que se hace por división de polinomios. Eso lo vamos a ver en un tema más adelante, pero solo quiero que observen que esta integral se utilizó un cambio de variable que fue este y se llegó a este. Esta integral rápidamente la podemos efectuar, no es muy complicada. Y nos vamos a dar cuenta que sería de la siguiente manera. La idea, adelanto rápidamente, solamente es hacer la división de los polinomios, es decir, dividir u cúbica entre u más 1. Esto sería un u cuadrada menos u cúbica menos u cuadrada. Quedaría menos u cuadrada aquí, entonces me faltaría un menos u más u cuadrada más u. Me quedó un u, entonces me quedó un más 1, quedó un menos u, menos 1 y menos 1. Ok. Lo único que hice fue de esto hacer la división de los polinomios, que es esto que está aquí. Y entonces pues esa integral sería dos veces la integral de u cuadrada menos u más 1 menos 1 sobre u más 1 diferencial de u. Si no les quedó claro esto de cómo pasé de esta integral a esto, no se preocupen. El siguiente video trata de cómo resolver estas integrales. Ahí lo explico mucho más a detalle. Y pues simplemente esto sería 2 que multiplica a u cúbica sobre 3 menos u cuadrada sobre 2 más u menos logaritmo natural del valor absoluto de u más 1 todo más c. ¿Quién era u? Raíz de x. Entonces tendría 2 raíz de x al cubo sobre 3 menos raíz de x al cuadrado se cancela y eso es x sobre 2 más raíz de x menos logaritmo natural del valor absoluto de raíz de x más 1 más mi constante de integración. Entonces, como se pueden dar cuenta, la integral se puso un poquito laboriosa, sobre todo por lo que resultó aquí.
Pero observen que voy a resolver ahorita la misma integral con otro cambio de variable. Y van a ver la diferencia, que no es único en los cambios y que se puede hacer un poco más sencilla. Entonces voy a volverla a hacer, que sería la integral de x sobre raíz de x más 1 diferencial de x. Y ahora voy a tomar el cambio u como raíz de x más 1. Entonces yo tendría, para despejar x, u menos 1 sería la raíz de x, u menos 1 al cuadrado sería x. Y entonces para derivar, 2u menos 1 diferencial de u sería diferencial de x. Una vez que ya calcule todo, procedo a sustituirlo y entonces tendría la integral, quien es x, pues aquí está. Entonces tendría u menos 1 al cuadrado sobre, ahora es raíz de x más 1, raíz de x más 1 se llama u, pues aquí está, u, por diferencial de x, en este caso la diferencial de x es todo esto, y pues lo ponemos por 2, por u menos 1, diferencial de u. Y vean en qué cambia, esto sería 2 veces la integral de u menos 1 al cubo sobre u diferencial de u, que esto sería 2 veces la integral, y voy a desarrollar este cubo. Al desarrollar el cubo tendría el cubo del primero menos 3 veces esto más 3u menos 1. Lo único que hice fue desarrollar esta diferencia al cubo, que es lo que tenemos aquí, todo entre u. Y pues esta integral es bien fácil porque es 2 veces u cuadrada menos 3u más 3 menos 1 sobre u de u. ¿Qué es lo único que hicimos? Pues nada más u cúbica sobre u cuadrada sobre u sobre u y menos 1 sobre u. Y es lo que se obtuvo acá. Y observen que esto sería 2 que multiplica a u cúbica sobre 3 menos 3u cuadrada sobre 2 más 3u menos logaritmo natural, el valor absoluto de u. Cierro esto, más mi constante de integración. El último paso sería sustituir quién es u y ya habríamos sacado la integral. Por cuestiones de espacio ya no me pudo, bueno, creo que sí. Perdón por eso. Entonces esto sería 2 que multiplica a, recuerdo que en este caso u es la raíz de x más 1, que no se nos olvide, entonces sería el resultado raíz de x más 1 al cubo sobre 3 menos raíz de x más 1 al cuadrado multiplicado por 3 sobre 2 más 3 por raíz de x más 1 menos logaritmo natural del valor absoluto de la raíz de x más 1 más mi constante de integración. Y entonces quiero que observen esto. Con un cambio de variable, que fue este, la integral fue muy sencilla porque nada más elevamos al cubo y cancelamos y directamente. Mientras que con el cambio de variable anterior, que fue el que tenemos aquí, la integral se puso un poquito más complicada. ¿Qué quiero llegar a decir con esto? Que la integral es la misma, pero los cambios de variable no son únicos y no se aferran a que se hace de una sola manera. Pueden probar de diferentes formas hasta llegar al adecuado. Espero no haberlos confundido mucho y suerte.